Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla acerca del reino de los cielos, nos lo da a conocer, porque esta es la manera como Dios actúa en medio del mundo, al interior de nuestra historia. La manera como se manifiesta y despliega el reino de Dios tiene que ver con la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y lo que el Evangelio narra es que los tonos y las características de esta acción de Dios están encarnados en todo lo que Jesús hace, en todo lo que Jesús dice, en su estilo de vida, en sus actitudes, en su amor. Jesús, esto es convicción de los evangelios, es el gran narrador de Dios. Y esto se convierte en el punto de referencia que anima a todo discípulo, pero también que lo evalúa en todos los tiempos. No solo a nivel personal, también la vida de la Iglesia. Nuestro referente es Jesús y la revelación que él hace del Dios del reino. Y para entrar en el conocimiento del Dios del reino, Jesús no encontró mejor lenguaje que el de las parábolas. Las parábolas, lo hemos explicado ya una y otra vez, no son cuentos. No son simples ejemplificaciones para que la enseñanza se entienda mejor. No son simples didácticas. Se trata del poner en imágenes las grandes características, la novedad más inédita e impresionante del Dios que Jesús encarnaba, predicaba y obraba. Las parábolas están basadas en imágenes tomadas de la experiencia diaria y revelan ante nuestros ojos las formas, las modalidades de la presencia de Dios en el mundo. Lo que las parábolas buscan, ¿saben qué es? Que cambiemos nuestra manera de entender y de vivir a Dios. Un verbo fuerte del domingo pasado era ¿entendieron? O comprender. Se trataba de comprender, no simplemente de saber, sino de sintonizar, meter dentro el mensaje. Y entonces cuando está dentro de nosotros el mensaje, cambia la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar. En griego, la palabra griega metanoia, o metanoia dicen algunos, que está mal pronunciado, metanoia, significa cambio de mentalidad, que es el punto de partida del cambio de actuar. Por supuesto que es cambio de comportamiento, pero a partir de una nueva visión,
una nueva manera de entender, de comprender mejor a Dios, al ser humano, que Dios proyecta, que Dios quiere y su camino en el mundo. Y esto no lo olvidemos al leer la parábola de hoy y todas las parábolas. Lo que las parábolas buscan es la conversión, el cambio de mentalidad y en consecuencia de comportamiento. Bueno, y con esta anotación inicial creo que ya podemos examinar mejor el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy pone a nuestra consideración 3 de las 7 parábolas que Jesús narra en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Por razón de tiempo me voy a quedar solamente con la primera, la parábola del trigo y la cizaña, que yo titularía mejor, la parábola de la cizaña que se cuela en medio del trigo. Esta, como la mayor parte de las parábolas, se inspira en el mundo rural y campesino. Pero ¿dónde está el punto? Si la parábola del sembrador, que leímos hace una semana, se refería al momento de la siembra y de la receptividad por parte del terreno para permitirle a la semilla germinar, crecer y madurar hasta dar fruto, en esta nueva parábola, la de la cizaña que se cuela en medio del trigo, el conjunto de acciones narradas es mucho más amplio. El trabajo se lleva a cabo en 3 tiempos, 3 etapas que estructuran la parábola: el tiempo de la siembra, el tiempo del crecimiento y la fructificación y el tiempo de la cosecha. Y aquí viene entonces el quid del asunto, el elemento dramático que nos va a llevar a pensar y a reaccionar y a tomar decisiones. El narrador le avisa al lector como una confidencia que una segunda siembra se ha sobrepuesto a la primera. La primera es la normal, la de la buena semilla. Pero luego, un enemigo misterioso ha venido y ha hecho otro cultivo en medio del campo, en medio del trigal. Él sembró cizaña. Lo interesante es que esta segunda siembra solamente la conocemos nosotros, los lectores, no los actores de la parábola, los servidores de la plantación, ni tampoco el patrón. Todos ellos ignoran lo que ocurrió. Entonces, a los lectores se nos da un punto de vista privilegiado. Esto es propio de la narración o de la narratología, un punto de vista privilegiado que nos permite prever, ponderar la situación y sacar las conclusiones acertadas. Resulta que el trabajo malévolo llevado a cabo por un enemigo del patrón, que no sabemos quién es, apenas sabemos que se trata de un enemigo y más nada, es anónimo, y que ocurre mientras todos están durmiendo, consiste en una operación oculta, temerosa, una operación que huye de la luz del día, porque no quiere que se den cuenta, como todo lo malo, siempre se hace detrásito, escondido, con mañita, porque lo que es malo se avergüenza de sí mismo. Esto es lo que San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos al 14, describe como las obras de las tinieblas. De hecho, se trata de una acción dictada por la maldad. Hay mala intención. Hay una voluntad clara aquí, mala, de dañarle la vida y el trabajo a otro. Concretamente, en la parábola, de perjudicar una cosecha y por lo tanto de hacerle daño a su propietario. Pero avancemos. El descubrimiento de la cizaña por parte de los trabajadores del campo, de los sirvientes, los lleva a correr donde el patrón para expresarle su sorpresa y su desconcierto. Oye,
lo que tú mandaste sembrar no era semilla buena. ¿Cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que resulta aquí? Hemos descubierto aquí que hay cizaña. En las palabras de los sirvientes se nota que ellos tienen indicios de sospecha, de duda, sobre lo que ha ocurrido en la plantación y del daño que le han propinado al propietario. Y aquí viene lo sorprendente. ¿Cómo debería reaccionar el patrón? Debería hacer dos cosas. En la lógica humana, lo que haríamos nosotros hoy y siempre. Uno, detectar quién es ese enemigo, hacerle la pesquisa, la investigación, y por supuesto para denunciarlo, para afrontarlo. Investigar para denunciar y afrontar el enemigo y ponerlo en su sitio. Y dos, frente al daño hecho, corregirlo. Entonces, mandar a arrancar la cizaña antes de que la cizaña, que es una planta gandía, sedienta, egoísta, se chupe toda el agua de la plantación y malogre toda el trigal. Hay que hacer dos cosas. Uno, detectar el enemigo para delatarlo, y dos, arreglar el daño. ¿Y qué hace el patrón? El patrón no hace nada de esto. Simplemente dice, hay un enemigo, eso sí, pero no va detrás de quién es. Y dos, peor todavía, dice, déjenlos que crezcan juntos. ¡Wow! Y los sirvientes, plop, como condorito. Esta respuesta del patrón muestra su carácter, muestra una manera diferente de ver y de entender y de afrontar las situaciones adversas. La respuesta del patrón deja entender que la presencia de la cizaña en medio del trigal no es para nada sorprendente. A él eso no lo asusta ni lo escandaliza. Todo lo contrario de lo que haríamos nosotros. Todo lo contrario. Nos pondríamos nerviosos, inmediatamente montaríamos la pesquisa, mandaríamos a arreglar las cosas. Dios hace todo lo contrario. Y es aquí donde está el cuestionamiento para los que estamos escuchando esta parábola. Está la frase del patrón tan fuerte: no erradiquen la cizaña. No erradiquen la cizaña, entre otras cosas, porque es muy parecida al trigo. Más bien dejen que las dos plantas crezcan juntas. Hay una razón, y es que se corre el riesgo de arrancar las dos. Y por querer arreglar, hacemos más daño, perjudicar el sembrado entero. Y eso puede ocurrir también cuando queremos arreglar problemas. Por arreglar una cosa dañamos más. Entonces eso significa que no hay justicia y que Dios se queda de brazos cruzados ante las cosas y que las deja pasar. No. La cizaña ciertamente se separará del trigo. Para Dios el bien y el mal no dan lo mismo. Claro que no. Se separarán, pero a su debido tiempo. Por ahora, no. Y entonces entendemos al patrón. Entendemos el corazón de Dios, que está representado en el comportamiento extraño de este dueño de la finca. Ahora, nos enseña la parábola, ahora, póngale cuidado a esto, ahora es el tiempo de la paciencia. Ahora es el tiempo de la paciencia. Esta parábola es una parábola sobre la paciencia de Dios. Y por ahí derecho, en contraste, sobre la impaciencia nuestra, la impaciencia humana, que por acelerarse y a veces por resolver los problemas a patadas, hace más daño a la vida. Es tiempo de la paciencia. La paciencia es una fuerza interna hacia uno mismo, una capacidad también de autocontrol,
Es la capacidad de abstenerse, de frenarse, ponerle el freno, para intervenir dominando un instinto que inmediatamente nos llevaría, como es el caso de esta parábola, a hacer la limpieza. Hay que limpiar este mundo del mal y de los malvados, pero a la brava. Pero resulta que así no es el actuar de Dios. Dios es paciente. Dios es longánime, o sea, de gran corazón. Me gusta además la palabra griega, macrotimía, de corazón grande. Ya lo hemos visto en el capítulo 5 de Mateo, en el Sermón de la Montaña. Lo hemos leído varias veces este año, y sobre todo en estos domingos. A Él le caben en el corazón buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Macrotimía, gran corazón. El Dios del reino es un Dios de corazón grande que sabe llevar y soportar dentro de Él el pecado de los seres humanos. Y yo lo sé muy bien, esto escandaliza. A mí también me ha escandalizado. Esto es raro. Uno quisiera por instinto manejar las cosas de otra manera. Y daría una impresión un poco negativa de Dios, pero no. Esto no es pasividad, porque es lo primero que uno piensa, pero ¿por qué no se apura? Esto no es pasividad, esto no es desinterés, es que no se da cuenta que se está acabando el mundo y no hace nada. Esto no es laxitud, pero es que no le importa que la gente mala esté ahí. No es ni pasividad, ni desinterés, ni laxismo. Se trata de un ponerse en actitud de espera. A la gente hay que darle tiempo. El corazón del hombre es así. Necesita tiempo para reponerse, tiempo para convertirse, tiempo para recapacitar. Necesitamos largos y profundos procesos de elaboración. Las cosas no se arreglan de un día para otro cuando se trata del corazón del hombre. Y este es el tema, la paciencia histórica. Aprender a secundar los tiempos del corazón, los tiempos del hombre, los tiempos de todos. Y esta parábola nos da un indicio muy bonito, una señal de la fe que Dios tiene en nosotros. Suena raro, ¿verdad? Mejor, de la confianza que Dios tiene en nosotros. Dios confía y por eso espera que nosotros vamos a recapacitar. Hay un texto de la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, que viene al caso. El Señor es paciente. Aquí está macrotimía. El Señor es paciente con ustedes porque no quiere que nadie, ninguno se pierda. Lo que Él quiere es que todos se puedan convertir. Segunda Pedro 3:15. Y de esto tenemos muchos ejemplos en el Evangelio. Cómo Jesús mismo lo puso en práctica. La paciencia que Jesús le tuvo a sus discípulos, que algunos eran cizañitas. Por ejemplo, los hermanos que llamaban hijos del trueno. Por algo los llamaban hijos del trueno. Se puede imaginar el carácter que tenía que le pusieron este apodo a Santiago y Juan, los Boanerges, que una vez cuando les tiraron la puerta en la cara, esto está en Lucas 9, 51, 56, en Samaria, porque estaban atravesando Samaria para ir a Jerusalén, y les cerraron la puerta, la reacción de ellos fue con rabia. Enseguida, hagamos justicia. Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego, que vuelva chicuca, que vuelva miseria a todas estas personas de Samaria malvadas? ¿Y cómo reaccionó Jesús? ¿Los aplaudió? No. Les dio severo regaño. En Lucas también se cuenta una parábola en el capítulo 13, versículos 8 al 9, que tiene algo de parecido, donde vienen y le cuentan al patrón que allí había, en este caso no es trigo, sino higuera, y resulta que no da fruto, y le dicen, pues, mire, esto aquí está ocupando espacio. Arránquelo de una vez. Y el patrón dice, no,
vamos a darle tiempo. Eso sí, aquí a diferencia de la parábola de la cizaña, coloca un límite más exacto, 3 años. Si a los 3 años no, pues bueno, pero vamos a darle tiempo. En la parábola del trigo y la cizaña también hay un tiempo, no es infinito. El tiempo para la conversión no es infinito, pero no lo mide tan exactamente. ¿Dónde está la fuerza del Evangelio de hoy? Está en una palabra que a uno no le gusta, pero que alguna vez tiene que escuchar. Está en el verbo dejar. Dejar. Dejen que ambos crezcan juntos. Que crezcan juntos el trigo y la cizaña. Se trata de un no hacer, de un no actuar, de un no intervenir, que en realidad requiere un gran autocontrol para sobreponerse a sí mismo y no dejar que salga la violencia. El instinto humano es erradicar. Una parábola hermosa sobre la paciencia de Dios, que yo no sé si nosotros tenemos. La paciencia acompaña la mansedumbre y es una gran característica de Dios. Dios siempre ha sido así en la Biblia, desde la creación del mundo, cuando la palabra creadora de Dios no eliminó el caos y la oscuridad, sino que puso en orden. Miren Génesis 1, 2 y 3. Léalo, lea la Biblia. Dios no elimina el caos, sino que pone en orden el caos y hace que la luz brille sobre la oscuridad, eso sí. Establece límites, eso sí también, y da forma a lo que no tiene forma. El poder creador de Dios en la palabra se manifiesta como paciencia y también, miren esto, como aceptación de lo negativo, como apertura a una historia que es necesariamente dialéctica, no como intolerancia, no como negación de lo que es contrario a lo que uno piensa o cómo actúa. No consiste en cerrar las tensiones a la brava, ni la incertidumbre del futuro, hacia el futuro. Consiste en saber convivir el bien y el mal. Pues la sabiduría de Dios se parece mucho a la de este patrón del campo, de esta parábola. Evita que la cizaña sea arrancada de forma inmediata, esta cizaña que puede hacerle mucho daño al trigo. Él quiere que se espere hasta el día de la cosecha. ¿Para qué? Para darle tiempo a la cizaña de convertirse en trigo. El silencio de Dios y la paciencia de Dios, o no la intervención de Dios a la brava, no significa, repito, ni desinterés ni laxismo por parte de Dios. Es el amor que Dios tiene por cada ser humano que quiere que todos nos salvemos. Y este aprendizaje lo tenemos que hacer cada uno de nosotros y la Iglesia como un todo. La comunidad cristiana tampoco es una comunidad de ángeles, es una comunidad mixta, donde ya desde los orígenes de la Iglesia, desde los orígenes del cristianismo, era una mezcla de judíos y paganos, pero también de personas más fuertes y más débiles, de personas sencillas y otras educadas. Y aquí está el punto, de algunos más santos que iban adelante y otros que, aún permaneciendo en la comunidad, tenían que confesarse cada mes. Por algo era. Cada uno de nosotros está llamado a tener este corazón paciente de Dios. Y la Iglesia está llamada a convertirse en una escuela de paciencia y de oportunidad para cada hermano, especialmente el más frágil, el más pecador, con una inmensa mansedumbre y misericordia, acompañándolo en el camino de la conversión. Y como deja claro la parábola al final, ¿hay justicia? Sí, Señor. Al final hay una cosecha. Hay una cosecha donde se distinguirá claramente el bien y el mal,
y donde cada uno de nosotros será juzgado. Habrá un juicio. Juicio significa tendremos que responder. Todos tendremos que responder por lo que hicimos en esta vida. Y más todavía, responder ante un Dios que nos tuvo una infinita paciencia. Aquí queda la parábola para que la sigamos analizando, orando y viviendo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.